Muy buenos días. Aquí en Chile, desconozco si hay otras personas también mirando este congreso desde otras partes del mundo. Damos inicio entonces a la mesa número 6. Yo soy el moderador, Marcelo Chiuminato, y vamos, por supuesto, a saludar a todas las personas que nos están viendo, incluso también en diferido, porque esta sesión va a quedar grabada. Así que desde aquí ya un cordial saludo y un abrazo a todas las personas que nos están viendo. A todo el público. Saludamos también a nuestros expositores y les recordamos que este es un evento híbrido, por lo tanto hay gente presencial en la Universidad de La Serena y también hay otras personas que están participando de forma online a través de la plataforma. ¿No? Cada expositor cuenta con 15 minutos, ya voy a explicar bien los detalles, pero por supuesto recordarles que estamos en el primer congreso que se llama Educación Musical y Musicología, Diálogo Interdisciplinar. Está organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Y este congreso está patrocinado por CIEM Chile, el Centro de Investigación en Educación Musical de Chile, y la Sociedad Chilena de Musicología. Vamos ya a dar inicio, en honor al tiempo, al primer expositor. Les recuerdo entonces que cada expositor cuenta con 15 minutos máximos para realizar su presentación y la ronda de preguntas se va a hacer al final de la exposición de los 4 expositores que tenemos en la mesa número 6. ¿Vale? Así es que así va a ser el sistema como vamos a funcionar. Como yo les decía entonces, damos inicio a la primera presentación que se titula Capitaloceno y Educación Musical, Miradas Socioecológicas y Humanizadoras. Esta presentación está realizada por Rolando Ángel Alvarado, que tiene una vinculación institucional con el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Él es profesor en Educación Musical por la Universidad de Playa Ancha y es doctor internacional en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Pública de Navarra, en España, contando con una estancia de investigación en la Academia Sibelius de Helsinki, en Finlandia, bajo la tutela de Heidi Westerlund. Sus líneas de investigación se centran en la motivación docente, las identidades sociomusicales, la psicología de la música y las inequidades educativo-musicales, publicando artículos en revistas de prestigio internacional, como por ejemplo el British Journal of Music Education, Arts Education Policy Review, Frontiers in Psychology y Music Education Research. Destaca su participación en equipos de investigación, publicando junto a referentes internacionales como la doctora Guadalupe López Íñiguez de Finlandia y el profesor Gary E. McPherson de Australia. Actualmente es académico del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, además de miembro de los equipos editoriales de la Revista Internacional de Educación Musical, la revista Actos de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y la International Journal of Music Education. También ha sido músico y productor del álbum Guitarra de Gas que se titula Contrastes, al que está disponible en Spotify y diferentes plataformas. Respecto a la presentación que hará el profesor Ángel Alvarado, que se titula Capitaloceno y Educación Musical, es una propuesta que invita a explorar los ámbitos pedagógicos que sirven para centrar la educación musical escolar hacia el pensamiento del capitaloceno. La educación musical no es la excepción en este sentido, y también hay algunas acciones colonialistas que han reprimido las prácticas culturales de orden local. Y por otro lado, la construcción y utilización y transferencia de insumos musicales implica la explotación de recursos naturales, así como también la generación de desechos. La novedad de la propuesta que nos expondrá el profesor se centra y radica en la presentación sintética de la historia de la educación musical, identificándose al menos 4 enfoques, ¿no? Lo que es el enfoque tridentino, el de conservatorio, el canonizado y el humanista. Cada uno de estos enfoques se ilustra en un plano cartesiano, conforme a las directrices históricas y dialécticas que demanda el capitaloceno. Se presentan algunos principios pedagógicos claves que delimitan los ámbitos pedagógicos que sirven para centrar la educación musical escolar en líneas socioecológicas y humanizadoras, poniendo en valor
la controversia histórica para avanzar hacia miradas teóricas decoloniales, humanistas y ambientales. Profesor Ángel Alvarado, por favor, puede empezar su presentación. Gracias. Bien, muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación, pero antes me gustaría honrar este espacio físico, este espacio territorial es muy importante porque aquí es donde surge todo el legado de Jorge Peña. Entonces hay que conmemorar aquella figura, y porque es un baluarte, es un ícono de la educación musical en Chile. Ya, tomando ese punto de inicio, presentaré mi tema que tiene que ver con el capitaloceno. Una palabra muy fea, pero que corresponde en los tiempos que corren y en los tiempos de la humanidad en general. Siempre en la educación musical, cuando buscamos los argumentos de por qué tiene que estar presente en las distintas rutinas de la actividad humana, pensamos en los beneficios de la educación musical. Y muy pocas veces ponemos atención en cosas en que hace daño a la educación. Toda actividad humana es un balance de cosas buenas y cosas malas. Para construir instrumentos musicales hay que talar árboles. Y eso es una realidad. ¿Y qué se hace para retribuir ese capital, ese bien capital que ofrece la naturaleza, para retribuir de alguna manera que demuestra una responsabilidad ecológica? Para construir distintos instrumentos, cuerdas, también se han matado animales. Y eso viene desde que somos Homo sapiens, o quizás antes. Ahí no me dedico a la arqueología. Pero el ser humano, desde el momento que llegó a la cima de la cadena alimenticia, tuvo a merced todo material, todo ser vivo que está en la cadena. Y lo utilizó como recurso, lo utilizamos como recurso para generar nuestras tecnologías y mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Podemos avanzar a la próxima? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en esa retribución, en esa responsabilidad, en que qué hacemos desde la educación musical para que nuestro actuar también sea responsable con el sistema ecológico, ambiental, pero también tomando en cuenta las inequidades o las desigualdades que existen, porque finalmente cuando pensamos en esa deforestación o esa aniquilación, también tenemos que tener sumamente presente de que ahí hay estructuras de poder, relaciones de poder que de alguna manera están configuradas y que hay algunos territorios que están más afectados que otros. Por ejemplo, hay un estudio de Atilio Lafontán que declara de que los instrumentos de cuerda que se utilizan especialmente para estas orquestas, como el sistema venezolano, orquestas infanto-juveniles, generalmente provienen de países en donde incluso se explota a menores de edad. Entonces eso nos lleva a que no es solamente un tema ecológico, también hay un tema social de relaciones de poder en que los beneficios de la educación musical se gozan, pero para llegar a ese beneficio tuvieron que pasar ciertas situaciones donde tenemos que actuar con responsabilidad. Y desde ahí es que se establece que hay que establecer principios pedagógicos claves para que la educación musical se oriente al capitaloceno. La otra diapositiva, por favor. ¿Qué es el capitaloceno? Y aquí tenemos tres conceptos. El Holoceno es la edad geológica en la que estamos situados actualmente, lo que dice la geología. ¿Y cuál es el inicio del Holoceno? Bueno, se acaban de alguna manera las glaciaciones y empiezan a subir las temperaturas. Y hoy en día seguimos en ese incremento de las temperaturas. Empiezan a acontecer extinciones, distintas especies se empiezan a extinguir. Bien podemos recordar megafaunas que nos acompañaban en la paleohistoria y que ya no existen, y que hay muchas especies amenazadas, y que incluso nuestra propia supervivencia está en tela de juicio con todo lo que es el cambio climático. Todo eso se entiende desde el Holoceno
y que es un ámbito de la geología. Luego aparece el antropoceno, que se empieza a discutir principalmente con la revolución industrial, porque la polución y la quema de fósiles empieza a generar polución, y desde ahí empieza a contaminarse la atmósfera, y se plantea desde la ecología, pero el antropoceno tiene ciertas debilidades, porque no tiene un punto de inicio claro. El antropoceno, al surgir de la ecología, se empieza a mezclar con otras áreas. Entonces, se fusiona con psicología, con sociología, con las artes, etc. Y de ahí empieza a aparecer el concepto de ecología interdisciplinar. Pero como no tiene un punto de inicio, porque algunas personas dicen que, claro, es cuando comienza la última deglaciación, y otras personas dicen que en realidad con la revolución industrial tenemos una brecha muy grande de años. Por lo tanto, lo que dice Noel Castrín en la revista Nature es que el antropoceno de alguna manera es cientificar o cientificar distintos juicios de valor que las personas tienen, tratar de buscarle argumentos científicos, pero no dejan de ser juicios de valor. Y ahí es donde aparece el capitaloceno, que ya se marca desde las ciencias sociales, marcando distancia de estas visiones más ambientales, y el aire. Y el capitaloceno habla de las relaciones de poder. Capitaloceno dice de que hay una estructura, una red de mundo y ecología, donde las personas interactuamos con el medio ambiente, pero tenemos que tener conciencia de que existen estas relaciones de poder, que son de alguna manera inevitables de acuerdo al tipo de ciudadanía que se ha construido. Establece también el capitaloceno que las Américas son muy importantes porque marcaron el punto inicial para esas relaciones de poder. Siempre han existido las relaciones de poder, pero aquí se hicieron mucho más potentes porque Europa tuvo mucho más territorio y tuvo mucho más lugar donde extraer capital. Por eso las Américas son sumamente importantes. Y por último, se plantea también una visión histórica al respecto. De que Europa irrumpió en las Américas y tuvo una influencia, que es básicamente lo que estaba diciendo la conferencia anterior de Oscar Pino. Entonces, podemos ver desde un punto de vista histórico, es muy importante el plano cartesiano dentro del capitaloceno, que se van explicando la llegada y el arraigo de distintas propuestas educativas en el plano de la música. Vamos a comenzar acá, con el asentamiento en las Américas, principalmente España en un inicio y luego de otras naciones. Que tenemos una primera revolución en las Américas. Acá tenemos más o menos 300 años, y ahí es importante el Concilio de Trento, porque en Europa, había tanto conflicto por estas religiones protestantes que estaban emergiendo, que de alguna manera irrumpieron acá en las Américas, afectaron y determinaron cuál tenía que ser el currículum formativo. Desde Europa se determinaba qué se tenía que enseñar, y de hecho los maestros de capilla los mandaban desde Europa a Latinoamérica. Igualmente el repertorio, las partituras, el material venía desde Europa, a este territorio, pero en 1775, lo que vendría a ser la América Británica, lo que es ahora Estados Unidos, se rebeló, porque dijeron, mira, nosotros pagamos impuestos a Gran Bretaña, pero no tenemos representación, y ahí empieza una revolución, y es el primer país que se independiza, y de ahí vienen otros países aquí en las Américas, pero podemos decir que hoy en día la música todavía es infravalorada, la música local, la música nativa, más allá de la música indígena, porque también hay música mestiza, música que nace acá, pero que también es infravalorada. Y por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, en que el currículo escolar es básicamente música clásica. Y sabemos la riqueza y la diversidad musical que tiene Brasil,
pero el currículo se ciñe a música clásica, música eurocéntrica. Luego tenemos otra línea que tiene que ver con el Conservatorio de París, en 1795. Que ahí ya estaba Estados Unidos liberado, y coincide también con la liberación o la independencia de otros países. Pero el Conservatorio de París, este modelo, se empieza a exportar y se empieza a replicar en distintas latitudes, en distintos países, y de ahí se arraiga. Ese colonialismo interno que hablaba Carpino en la conferencia anterior, es básicamente lo que pasa con el Conservatorio de París. Porque la gente que se formó bajo ese modelo, llegó a sus países y lo intentó implementar y sostener a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un modelo que todavía rige, todavía lo tenemos, todavía está instalado. Luego aparece la ISI, en 1953, y acá vemos que está al otro lado, porque es muy importante en 1948 cuando aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque la ISME empieza a trabajar porque la educación musical sea un derecho humano, y luego, en 1975, aparece el sistema en Venezuela. ¿Por qué no considera Peñagén? Porque el sistema se repartió en el mundo de una manera publicitaria. Hoy en día, tristemente, ves que tengo la oportunidad, lo digo, la semilla del sistema es el legado de Jorge Peñagén. Pero el sistema luego se fue por otro lado. Entonces no mantiene el espíritu de Peñagén. Por eso prefiero poner solamente el sistema, porque es un ente totalmente aparte. Bueno, ¿y por qué es totalmente aparte? Porque hoy en día estamos en la desmitificación del sistema. Hay mucha gente que critica ese modelo de orquesta porque vendía o se promovía como un espacio de inclusión social, de justicia social, y en realidad era menos del 16% de las personas que participaban, que pertenecían a grupos vulnerables, y además también han salido situaciones de abuso y de abuso sexual también que tienen que ver con el sistema. Ahí Jeff Baker es una persona que ha publicado mucho al respecto. Ya para ir cerrando, voy a nombrarlos dos rápidamente. Primero los canonizados. Se conocen Coali, Cross, Orff, etc. Y de alguna manera se utilizan en casi todos los países del mundo. Por lo tanto, son métodos que están canonizados, pero tienen una base eurocéntrica. Todo lo que se enseña a través de esos métodos tiene una base eurocéntrica, y es importante considerar que en las Américas también surgen métodos, pero muchas veces también tienen esa base eurocéntrica. Entonces responden a ese modelo canonizado. Ahí les invito a hacer el ejercicio de los distintos métodos que ustedes conocen, que son nacionales, y hagan la comparativa, si tienen esa base eurocéntrica o no. Bueno, y todo eso incluye también después que hay unos recortes en la educación musical, porque en realidad con distintos métodos estamos probando las mismas metodologías, las mismas estrategias de trabajo. Finalmente, tenemos que el 2001, acá, y ya estamos en la etapa de inclusión y de enfoques emergentes, tenemos acá una mirada de los 5 derechos de la música que establece el Comité Internacional de la Música, que se vincula en 2010 con la Agenda de Seúl, que declara la UNESCO, y que de ahí, con esos elementos, la música y la educación musical se reconoce formalmente como un derecho humano. Y ahora tenemos esa labor de la responsabilidad ecológica. Hacemos la última y ahí cerramos. Y con eso damos paso a los 7 principios pedagógicos clave. Cuando pensamos en capitalocentrismo, pensamos en una educación en derechos humanos. Y eso significa que esa base eurocéntrica no es que se tenga que extirpar, pero que también hay que balancearla con lo que surge aquí, en nuestros territorios, de una manera de que somos responsables también de incorporar nuestros saberes, pero también desde un punto de vista socioecológico, no solamente ecológico. No se trata esto de hacer una campaña activista en términos ambientales, sino también de justicia social. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Desde nuestra postura, que cada estudiante tiene el derecho a la educación musical en su formación primaria y secundaria. Hay que abogar por eso. 2, proteger la dignidad humana. El modelo conservatorio es muy criticado porque
ya se le acusa de violencia psicológica en sus etapas, en sus procesos formativos. Por lo tanto, la clase de música no se puede transformar en un espacio de vulneraciones a la dignidad humana. Lo que implica prestar el apoyo multidisciplinar. O sea, las escuelas de música profesionalizantes, y tanto se dice que la formación musical es como formar a un deportista de alto rendimiento. Bueno, pongamos departamentos de psicología que presten el apoyo para que las personas también puedan enfrentar de mejor manera los conciertos, los recitales, etc. Cada actividad debe favorecer el desarrollo integral, ya que la música incide en muchas cuestiones. La pedagogía debe promover relaciones socioecológicas como acción compensatoria. O sea, si vamos a usar el instrumento, pensemos cuál es el origen de ese instrumento, de esas cuerdas, de esos materiales, cuál es el costo que tuvo o que tiene y cómo lo compensamos. Favorecer el balance entre elementos culturales globales y locales, que es lo que estábamos hablando de que no todo puede ser eurocéntrico, es establecer un balance, y ese es el sentido del colonialismo, de que hay que equilibrar, porque ya no podemos negar que está esta visión globalizada, pero la globalización no se puede comer lo local. Y tampoco podemos estar en una burbuja donde lo local no da lugar a la globalización. Ya hoy en día tenemos que pensar en un equilibrio. El profesorado debe inhibir sus prejuicios. Es una parte muy difícil, sobre todo cuando hablamos de música urbana, ¿no? Reggaetón, trap, etc. Bueno, no podemos vulnerar la dignidad humana. Si al estudiantado le gusta eso, tenemos que ir trabajando en nuestros propios prejuicios y cómo podemos ir utilizando las preferencias musicales del estudiantado a nuestro favor. Y por último, tradiciones orales locales y ancestrales deben incorporarse respetuosamente, que ese concepto es muy importante, respetuosamente, porque no significa hacer una fantasía o hacer una emulación de lo que acontece en los territorios locales y ancestrales o en las culturas locales y ancestrales, sino hay que tratarlas, incorporarlas, pero con el debido respeto, para que la educación musical vaya teniendo un sentido de inclusión y diversidad, y no de generación de estereotipos, que es lo que perfectamente podría pasar. Y eso ha sido mi presentación, espero estar en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rolando Ángel Alvarado. Muchas gracias por su presentación. Les recuerdo a todos los asistentes que estamos en un formato híbrido, por lo tanto hay gente presencial en la Universidad de La Serena y también hay otras personas que están participando desde la plataforma, y también vamos a poder ver esta mesa número 6. Yo soy el moderador, Marcelo Quiminato, también la vamos a poder ver en diferido, va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad de La Serena. Seguimos avanzando en nuestra mesa, ahora ya vamos con la segunda presentación. Entonces les recuerdo que las rondas de preguntas se van a hacer al final de las 4 presentaciones que tiene la mesa. Vamos entonces a la presentación número 2, que va a realizar María Victoria Andaur Gómez. La presentación se titula ¿Cómo se enseña música en las escuelas chilenas? El repertorio como eje articulador del desarrollo del currículo de música. María Victoria Andaur cuenta con el grado de bachiller en Humanidades por la Universidad de Chile, licenciada en música y profesora de enseñanza media en mención música por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es diplomada en métodos mixtos en investigación social e inclusión escolar en contextos vulnerables, ambos por la Universidad Alberto Hurtado. Se ha desempeñado como profesora de música en escuelas y liceos municipales de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Santiago en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, y durante 2 años se desempeñó como artista educadora del programa Acciona Sexta Región, donde desarrolló talleres de mediación en escuelas rurales de Navidad y Larmau. Ha centrado su atención principalmente en la enseñanza musical en contextos escolares, primero indagando respecto a su desarrollo en escuelas rurales multigrado, y actualmente se encuentra en la etapa final de su investigación para la obtención del grado de Magíster en Educación, mención currículum y comunidad educativa de la Universidad de Chile, que busca analizar los factores que impactan en el desarrollo del currículum de música,
a partir de la experiencia de las y los docentes que imparten la asignatura. Paralelamente, se encuentra trabajando como profesora de música en el Colegio San José, ubicado en la Villa San Luis, en la comuna de Peñalolén, con niños y niñas desde pre-kinder hasta cuarto básico. Y realiza docencia para la asignatura electiva Interpretación Musical para tercero y cuarto medio, y conforma un núcleo de investigación y mediación independiente, diseñando e implementando cursos de actualización disciplinar para docentes de educación básica y educadores de par. Entonces, su presentación trata de su trabajo. Es principal, el título es ¿Cómo se enseña música en las escuelas chilenas? El repertorio como eje articulador del desarrollo del currículum de música. Ella, de acuerdo a las bases curriculares de música, entendidas como arte y cultura, se plantean tres ejes principales de la actividad escolar, ¿no? La escucha y apreciación, escuchar y apreciar, interpretar y crear, y reflexionar y contextualizar. Evidentemente, cada eje refiere a acciones en función de un repertorio, que pueden ser de tradición oral, escrita o popular, incluyendo dentro de los documentos curriculares sugerencias y además partituras recomendadas. A partir de esto, la propuesta de la ponencia busca socializar parte de los resultados en relación con el repertorio escolar. Su investigación, la cual buscó describir los factores que impactan en el desarrollo del currículum oficial de música, además evaluó las prácticas docentes de quienes imparten la asignatura en relación con los documentos curriculares oficiales, utilizando un enfoque metodológico mixto con información recabada a partir de 62 cuestionarios autoadministrados y 6 entrevistas semi-estructuradas. Dentro de sus resultados se revela también el uso predominante de repertorio popular y folclórico de raíz en la interpretación y de repertorio de tradición escrita, donde se reiteran algunas obras por algunos entrevistados, principalmente en actividades de apreciación. Sin más, doy paso entonces a la expositora María Victoria Andaur Gómez. Gracias. Buenos días a todas y a todos quienes se encuentran en formato virtual y presencial. Les voy a presentar, ¿cierto?, esta ponencia que toma algunos de los resultados, tal como se decía anteriormente, respecto de un trabajo de investigación más grande que busca conocer, ¿cierto?, cómo se desarrolla el currículum en las escuelas chilenas. Para esta ponencia, ¿cierto?, entonces tomé algunos de los resultados que tienen relación con el repertorio y cómo los profesores y las profesoras trabajan en base al repertorio y toman las decisiones respecto de cómo trabajar este repertorio. El trabajo, ¿cierto?, la problemática surge a través de mi propia práctica profesional, donde muchas veces me pregunté cómo se enseñaba música, cómo lo hacían las otras y los otros profesores, dada la cantidad de factores que impactan, ¿cierto?, a la hora de implementar o de desarrollar el currículum. Y además como investigadora, ¿cierto?, y con toda la trayectoria en educación musical en distintos tipos de establecimientos con administraciones diversas también. La agenda entonces, primero vamos a revisar los antecedentes, básicamente los conceptos de desarrollo curricular, el rol del docente, ¿cierto?, y las discusiones actuales en la educación musical, luego el marco metodológico con el que se realizó esta investigación, basado en métodos mixtos, los resultados, algunos de los resultados que ya aparecen, y algunas reflexiones finales respecto del uso del repertorio en la sala de clases. Entonces, el primer gran tema es el currículum, ¿cierto?, que es un campo disciplinar en tensión, tanto porque no es un concepto polisémico, que depende mucho desde dónde se estudia, y también porque existe esta problemática que básicamente los estudios del currículum no han logrado llegar a la formación inicial docente. Además, es importante entender aquí que el currículum se puede entender como un documento, ¿cierto? Lo que nosotros comprendemos tradicionalmente como el currículum nacional, oficial, prescrito,
pero además el currículum también se puede entender como la experiencia, como lo que sucede desde el momento en que el profesor toma estos documentos, la profesora, ¿cierto?, los traduce y los desarrolla en la sala de clases con todo lo que eso significa. Y también en este sentido es importante hablar de la implementación curricular y el desarrollo curricular. Cuando hablamos de implementación curricular nos estamos parando desde una perspectiva un poco más tecnológica del currículum, en el cual se entiende que el profesor o la profesora, ¿cierto?, implementa un currículum que ya está prescrito. En este caso serían las bases curriculares, los programas, perdón, curriculares. Pero cuando vemos al profesor desde la perspectiva de desarrollo curricular y a la profesora, entendemos que son ciertas personas que toman decisiones respecto de qué enseñar y cómo enseñar, y estas decisiones están mediadas por el contexto y, por cierto, por la formación, ¿cierto?, profesional y la propia experiencia con la música. Y además otro tema importante del currículum son los factores marco definidos por George Posner, que básicamente define 7 factores que impactan el desarrollo del currículum. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, del currículum musical. Un autor muy importante, ¿cierto?, es Elliot Eisner, quien ha visto, ¿cierto?, el currículum desde las artes, no desde la música de las artes visuales, pero desde las artes, y él habla de la diversidad cognitiva, en el fondo que la importancia de acceder a las disciplinas artísticas en la escuela dice relación con la equidad educativa, en relación con las posibilidades de representación y que los niños y las niñas accedan a diversas posibilidades de representación de la realidad, en este caso, a partir del lenguaje musical. Y el segundo concepto importante de educación musical, ¿cierto?, está basado sobre todo en el ámbito internacional, ¿cierto?, en los postulados de Murray Schafer, de Violeta Hemsey, que es una gran investigadora, ¿cierto?, argentina, y en el marco nacional particularmente me baso en los postulados del currículum y educación musical de Oscar Pino, que estuvo anteriormente, y de Rolando Ángel Alvarado, que acaba de presentar, y además de este compilado de David Lange, que básicamente recorre las discusiones actuales respecto a la educación musical, que en función del repertorio dice relación, ¿cierto?, con lo que conversaba también, ya nos explicaba antes Rolando, que tiene que ver con esta tensión entre el repertorio global y local, ¿cierto?, con cómo se introduce el repertorio de música popular o de mercado dentro de la escuela, y cómo se trabaja, ¿cierto?, también con estos repertorios más de música docta. Lo importante, o cómo se relacionan estas 3 áreas, ¿cierto?, es importante entender, ¿cierto?, que la mente es un logro cultural y que se construye mediante las experiencias. Por lo tanto, una verdadera equidad educativa debería implicar la diversidad cognitiva, ¿cierto?, y el desarrollo de distintas formas de representación, como la música. Y respecto del docente, ¿cierto?, el rol del docente en este proceso de desarrollo curricular es quien traduce, quien adapta o quien adopta, dependiendo de los autores. Philip Jackson ha hablado mucho de eso, respecto del currículum escrito y el currículum que enseña, y las decisiones que tiene que tomar respecto del dominio, la cobertura, el manejo y el afecto positivo en el aula. Existen muchos tipos de currículum, ¿cierto? Está el currículum oficial, el currículum operativo, que es el que se trabaja, el currículum evaluado, que es lo que los estudiantes y las estudiantes realmente aprenden, el currículum oculto, que son esas interacciones que suceden en la cultura escolar y que se aprenden sin estar expresadas, ¿cierto?, en un documento, el currículum adicional o apoyado, que son los documentos de apoyo para la docencia. El contexto nacional, ¿cierto?, en el que estamos conversando, nos habla de un currículum nacional oficial, escrito, que está compuesto principalmente por las bases curriculares que sientan las bases de lo que es obligatorio en cualquier proyecto educativo, ¿cierto?, para todas las asignaturas y en particular para música. Tenemos los planes que indican en el tiempo que yo voy a desarrollar estos objetivos de aprendizaje,
que para el caso de música varía entre 1,5 y 2 horas en jornada escolar completa, en educación básica, en séptimo, octavo pasa también a un régimen de compartir horas, perdón, educación media con artes visuales. Y además tenemos los programas de música, que son una organización temporal, una propuesta de organización temporal, ¿cierto?, de los objetivos de aprendizaje, que tiene actividades, evaluación, sugerencias didácticas, etc. Pero todo esto tiene que implementarse dentro de un contexto, en condiciones de infraestructura de los establecimientos escolares, los recursos que tienen disponibles para el aprendizaje, la valoración de la asignatura, ¿cierto?, en la comunidad educativa, por la comunidad educativa y también globalmente, ¿cierto?, por la sociedad. El tiempo disponible, lectivo y no lectivo, que va a permitir, ¿cierto?, mayor o menor profundidad en ciertos aspectos, o la capacidad del profesor para poder adaptar nuevos repertorios, repertorios conocidos a la enseñanza musical en el aula. El trabajo colaborativo, que en general los profesores y las profesoras de música nos encontramos muy aisladas. La cultura, ¿cierto? La cultura escolar, la formación, que es muy importante y por eso está en negrita, porque ahí probablemente está el mayor nudo de la educación musical, y los significados, ¿cierto?, que tiene la música para las docentes, para los estudiantes, para la comunidad en general. Y por lo tanto el docente al menos debería tomar decisiones de cómo enseñar y qué y cómo evaluar. Pero se nos quedan estas preguntas de qué enseñar en música, por qué enseñar música y para qué enseñar música, que son respuestas que nos vienen dadas por las bases curriculares y que en el fondo nos demuestran que el currículum también, ¿cierto? En el currículum hay decisiones políticas, filosóficas, que determinan a priori por qué enseñar música en la escuela y qué cosas y para qué enseñar música en la escuela. Las bases curriculares, por lo tanto, en música expresan los fundamentos epistemológicos, didácticos y disciplinares de la asignatura y la consideran como forma de expresión, de arte y de cultura, como un lenguaje dinámico y generativo en el cual todos pueden aportar desde sus propias características. Y muy importante, según el documento, la música existe en la medida en que cada individuo y cada grupo humano participa de ella, por medio de la escucha, la creación, la interpretación, la difusión, la reflexión y el disfrute. Por lo tanto, la definición de la actividad musical es amplia, no tiene que ver solamente con la interpretación del repertorio, sino que se amplía hacia la reflexión y hacia la apreciación. Algunos elementos que el currículum nos indica que deberían ser necesarios para una educación musical actual. Lo relevante acá es respecto del repertorio, ¿cierto? Que en general dice el discurso que abarca diversos géneros y estilos, habla de la duración adecuada, lo cual es un término que podría ser discutible, y cuya interpretación debería corresponder a las posibilidades técnicas del nivel en que se encuentran los estudiantes. Y la selección de repertorio tiene como fin entregar oportunidades, ¿cierto?, de interactuar con música de diferentes lugares, entendiendo la música como cultura, que nos permite, ¿cierto?, tanto mostrar nuestra identidad y conocer identidades distintas, identidades culturales distintas a la nacional o a la local. Acá tenemos el cuadro que nos indica, ¿cierto?, cómo se distribuye o cómo se entiende la educación musical en las clases a partir de los ejes y el contexto y los fines para su desarrollo. Acá podemos ver un cuadro en el cual aparecen, ¿cierto?, estos ejes, el primer eje escuchar y apreciar, y los objetivos de aprendizaje, y ustedes pueden ver cómo estos van progresando, ¿cierto?, tanto en los contenidos como en las habilidades que se espera que desarrollen las y los estudiantes. Escuchar cualidades del sonido, ¿cierto?, expresar sensaciones mediante otros medios, además del musical, escuchar música en forma abundante. En el segundo eje de interpretar y crear tenemos el avance desde cantar al unísono hasta cantar cánones, ¿cierto? Desde la utilización de instrumentos de percusión y no convencionales
hasta la utilización de instrumentos melódicos y armónicos. Y además nos habla el objetivo 5, ¿cierto?, sobre la creación y la improvisación. El objetivo 6 habla de presentar el trabajo musical a sus estudiantes y a la comunidad, y es el mismo para todos los niveles. El objetivo número 7, ¿cierto?, en reflexionar y contextualizar, va desde identificar y describir experiencias musicales hasta explicar relaciones entre las obras y la música interpretada. Y además tenemos un objetivo que busca reflexionar sobre las fortalezas propias y las dificultades en la interpretación. En séptimo básico y octavo básico, ¿cierto?, que por ahora todavía está en una nebulosa si corresponden a educación básica o educación media. Ya en el primer eje, ¿cierto?, se habla de reconocer sentimientos y de comunicar, luego de identificar elementos del lenguaje musical, y se avanza finalmente hasta describir analíticamente. En el eje interpretar y crear, cantar y tocar repertorio, ya se busca la precisión rítmica y melódica, ¿cierto? La interpretación a una y más voces, apoyando el uso de medios registros de transmisión, y la improvisación y la creación, ¿cierto? Y finalmente la reflexión y relacionar, vuelve a reconocer, ¿cierto?, tiene que ver más con el aspecto personal de los estudiantes, y reconocer, ¿cierto?, este rol de la música como un agente que permite mostrar las distintas identidades culturales y las temáticas relevantes de cada contexto. Acá, en este cuadro, podemos ver cuál es el repertorio sugerido por el currículum, y es interesante al menos mencionar que el currículum se basa en una categorización de repertorio como el de tradición escrita, que hace alusión principalmente a la música docta, el de tradición oral, ¿cierto?, folclore, rondas, canciones en el caso de los niños más pequeños, y de la música popular, ¿cierto? Aquí como que se sale un poco de esto, me imagino que tiene que ver con la música grabada y los medios de reproducción y difusión actuales. Esa es la definición que hace el currículum, y acá tenemos, ¿cierto?, lo que se recomienda respecto al séptimo básico y octavo básico, que se sale un poco de esa clasificación. El marco metodológico es relevante en el sentido de que se utilizó un método mixto, el cual implica una fase cuantitativa inicialmente y una fase cualitativa. En cada una se utilizaron diversas herramientas, tipos de análisis, y se determinaron los resultados que luego se deberían juntar en la interpretación de los resultados. La fase cuantitativa fue un estudio exploratorio descriptivo, no experimental. Perdón, María Victoria, perdona, estamos en el tiempo, para ir cerrando, por favor. Súper. Gracias. 62 docentes entre primero y octavo básico. Tenemos acá algunas cifras respecto de quienes participaron en la fase cuantitativa. Y en la fase cualitativa, ¿cierto?, por medio de entrevistas semiestructuradas, se entrevistó a 6 profesores, 3 docentes mujeres y hombres, de diversas formaciones y que trabajan en diversos establecimientos educativos. Acá tenemos algunos resultados de la fase cuantitativa respecto, ¿cierto?, de la percepción de los documentos curriculares, que en general, los resultados en general nos dicen que no hay una tendencia clara respecto ni del uso de los documentos, ni de la percepción de los documentos en general. Algunas personas se manifiestan como de acuerdo con estos instrumentos, y otras más en desacuerdo, ¿cierto? Acá podemos ver cómo valoran los y las docentes los contenidos de los documentos. Voy a avanzar rápidamente. La percepción de los documentos curriculares, ¿cierto? Los profesores no utilizan mucho los documentos curriculares por diferentes razones. En lo general se basan en los objetivos de aprendizaje y no utilizan los programas.
Organizan temporalmente la asignatura a partir de los ritmos del sistema educativo, como son las fiestas, ¿cierto? Las presentaciones, las graduaciones, y a partir de eso van seleccionando el repertorio. En la selección del repertorio tenemos ciertos profesores que seleccionan el repertorio ellos mismos y profesoras y profesores que buscan, cierto, que los estudiantes y las estudiantes formen parte de ese tipo de decisiones. También las actividades de repertorio dicen relación con el análisis del repertorio, ¿cierto? Por ejemplo, con las audiciones comentadas, la contextualización del repertorio, ¿cierto? Respecto de los contextos o cómo motivan a los estudiantes mediante otras formas. Cómo se interpreta el repertorio, qué canciones tocan, qué instrumentos se tocan, qué lenguajes se utilizan, ¿cierto? Qué idiomas. Cómo se vinculan con otros medios de expresión, como la construcción de instrumentos y la rítmica y la danza principalmente. Cómo se vinculan con el lenguaje y la lectoescritura, y ahí hay docentes que trabajan la lectoescritura intensivamente y otros que lo tienen más circunscrito a un tema de contexto y las posibilidades de sus estudiantes. María Victoria, llevas 18 minutos y medio, por favor, cerramos. Sí. ¿Ya? Gracias. Voy a pasar inmediatamente entonces a las reflexiones. Entonces, el repertorio en general se decide, ¿cierto?, en función del contexto de enseñanza y las necesidades y gustos de los estudiantes. ¿Qué es importante del repertorio y las decisiones que toman los profesores en función de qué? Un profesor puede trabajar el repertorio tanto popular como docto o folclórico, pero lo importante es el objetivo, qué es lo que quiero entregar. Quiero hablar sobre la cultura, quiero trabajar lenguaje musical, quiero trabajar expresión. Importancia de la cercanía, del enfoque curricular y de la investigación académica, algo que pasa también probablemente en la disciplina musical, que tan cerca estamos los profesores y las profesoras de las indagaciones, ¿cierto?, académicas y de las actualizaciones de la teoría y de la disciplina musical, que al parecer estamos lejos, y la relevancia del trabajo colaborativo, que no existe casi con los profesores de música, a excepción, ¿cierto?, de estos congresos que han comenzado y algunas asociaciones como FLADEM y ALAC, donde se busca compartir cierto material de repertorio creado por las profesoras y los profesores. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora María Victoria Andaur. Les recuerdo que estamos en la mesa número 6. Yo soy el moderador, Marcelo Chiuminato. Estamos en el primer Congreso Educación Musical y Musicología, diálogo interdisciplinar, organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Este congreso está patrocinado por el Centro de Investigación en Educación Musical de Chile y la Sociedad Chilena de Musicología. Es un evento híbrido, hay gente en este momento de forma presencial en la Universidad de La Serena y también otras personas a través de la plataforma virtual. Además, esta mesa va a quedar grabada y se podrá ver en diferido en el canal de YouTube de la Universidad de La Serena. Damos paso a la presentación número 3 de hoy, de esta mesa, que va a ser realizada por la profesora Fernanda Ortega Sáenz. El título de la presentación es Formación Instrumental en el Departamento de Música y Conceptos Estructurales del Modelo Educativo UMSE, explorando prácticas de vinculación y distanciamiento. La profesora Fernanda Ortega Sáenz es pianista de formación con estudios de pregrado realizados en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica en Santiago, posteriormente con estudios de perfeccionamiento en Francia. Es doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Además, es magíster con mención en Musicología, igualmente por la Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como académica en el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Respecto a su presentación, trata respecto a buscar una respuesta a las crecientes exigencias de los sistemas de acreditación que se ven enfrentadas a las instituciones de educación superior, especialmente aquellas públicas y que dictan carreras pedagógicas. Sumado a los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas en Chile, diversas universidades han requerido revisar sus lineamientos institucionales junto a los sistemas y estructuras que los sustentan. Todo lo cual bajo la urgencia de asegurar recursos que desde el Estado puedan obtenerse con dichas acreditaciones. En este contexto, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, ha requerido reformular su proyecto institucional, sus principales bases y ejes además. Entre ellos, por supuesto, entonces está el modelo educativo, el perfil docente y diversas políticas operacionales y fundamentalmente el rediseño curricular institucional que consideró iniciar la implementación de unas nuevas mallas curriculares en el año 2018. La presente propuesta da cuenta de un proyecto de investigación DIP-UMCE en etapa de finalización realizado en el Departamento de Música en cuestión, cuyo objetivo central es realizar un diagnóstico sobre el conocimiento y comprensión que poseen los y las profesores de formación instrumental de los conceptos estructurales del modelo educativo UMCE. Esto con miras a explorar posibilidades de impactar en un mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la vez que colaborar a la generación de estrategias que apoyen la implementación y aplicación de dicho modelo y su currículum innovado y, en etapas futuras, participar desde la formación instrumental al enfoque de transformación social. Finalmente, esta propuesta espera contribuir a un diálogo interdisciplinar enfocado en los vínculos entre práctica musical y modelos educativos, que podrían ser compartidos por unidades académicas de instituciones pares en Chile. Damos adelante entonces el paso ya a la profesora para que haga su presentación. Gracias. Ahí está. Entonces, yo estoy. Un segundo, vengo técnico. ¿Se ve la diapositiva 1? Sí, perfecto. Se ve en la pantalla. ¿Queda 2? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a quienes están presentes y quienes tal vez están conectados. Quiero agradecer la posibilidad de estar aquí. Aquí está el título de mi presentación, que es prácticamente el mismo, semejante al título del proyecto. El moderador leyó alguna parte de las cosas que tengo aquí, así que tal vez algunas se repitan, pero espero explicarlas. Lo interesante es que lo que espero contar ahora se relaciona con la ponencia que vimos recién, con la última parte, un poco de cómo los profesores ven el currículum. Y en este caso yo lo que estoy haciendo es ver a los profesores en la universidad, que son los profesores que forman a los futuros profesores de música. Entonces como la línea creo que se junta. Quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad de La Serena por la posibilidad de estar acá, al equipo organizador. Y yo estoy acá gracias a este proyecto que es financiado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es la institución donde yo me desempeño, laboral y académicamente. Ese es el título original del proyecto, que después se ha modificado un poquito, de ahí lo voy a explicar. Este proyecto, desde 2 años de duración, 2021-2022, está finalizando, en el cual yo soy la investigadora responsable y tengo coinvestigador fundamentalmente en el primer año, que es el profesor Pablo Soto.
que está en la sala de al lado, justamente. Tuvimos mala suerte. Bueno, gracias a ese proyecto estoy aquí participando. Voy a hablar un poco entonces de este proyecto, que como dijo el moderador, el propósito central del proyecto ha sido realizar un diagnóstico sobre el conocimiento y comprensión que poseen los y las profesoras de formación instrumental y vocal de los conceptos estructurales del modelo educativo UMSE. Aprovecho de señalar que con formación instrumental y vocal me refiero a lo que conocemos diariamente como la clase de música o la clase de canto. Un poquito de contexto, que ya por ahí fue mencionado. Como respuesta a las crecientes exigencias de los sistemas de acreditación a que se ven enfrentadas las instituciones de educación superior, especialmente las públicas y las que dictan carreras pedagógicas, y eso se suma a los cambios sociales de Chile de los últimos años, diversas universidades han requerido revisar sus lineamientos institucionales junto a los sistemas y estructuras que los sustentan, todo lo cual además ha estado bajo la presión y la exigencia de, con esos cambios, asegurar recursos que son con las anheladas acreditaciones. Aquí en el fondo ven el edificio principal de la entrada de la universidad, de la UMS. En este contexto, como se señalaba, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, ha requerido entonces reformular su proyecto institucional, las principales estructuras y bases. Principalmente menciono el modelo educativo, el perfil docente, diversas políticas operacionales y fundamentalmente tuvimos que pasar a un sistema por competencias que requirió el rediseño curricular institucional y de este modo la implementación de nuevas mallas a partir de 2018. Acá les tengo la portada del modelo educativo, que es el documento que en el fondo en el que yo voy a centrar esta idea de estructura conceptual. Si revisamos el modelo educativo UMSE, que es del año 2016, surgen a la lectura algunos aspectos fundamentales de destacar, como son los elementos que le dan sustento, que incluyen referentes filosóficos, epistemológicos, psicopedagógicos, entre otros, así como la búsqueda de una docencia que propenda una formación en contexto y compromiso con la sociedad. Y está sustentada fundamentalmente en principios y ámbitos de formación. Muy brevemente, en el círculo que se ve acá, el círculo exterior, tiene los principios institucionales, que son el principio transformacional, de flexibilidad, reflexibilidad, proyectividad, integralidad, plasticidad. Esos principios, que están desarrollados cada uno en el modelo, son los que alinean los ámbitos de formación que están al centro. Fundamentalmente eso confluye todo en una formación basada en la práctica docente. Todo eso está sumamente explicado, especificado, está escrito muy amenamente en el modelo, en el documento del modelo educativo. Me voy a ir ahora al lugar de estudio en cuestión, el departamento de música, en rigor se llama. Este es el departamento de música de la UNCE. Esta foto la saqué el miércoles en la mañana antes de venirme. Está verdecito, está bonito. El Departamento de Música implementó una nueva malla para la carrera de Pedagogía en Música el año 2018 y actualmente evalúa el rediseño de su licenciatura en Música. En este sentido, si ustedes vieron el título que hacía referencia a la formación de profesores, decidimos incluir también a todos los docentes de licenciatura, porque la licenciatura también va a tener que ceñirse al modelo completo, con todo lo que significa. Bueno, como es de esperable, estos procesos de innovación institucional no han estado exentos de dificultades y necesidades de realizar mejoras. Entre ellas, una de las problemáticas específicas de instalación y operatividad del nuevo currículum en el Departamento de Música, creemos, ha estado reflejada en la dificultad de llevar el marco conceptual que entrega el modelo educativo hacia la formación disciplinar propia del Departamento de Música, o sea, todas las asignaturas propiamente musicales. Es así como surgen las principales preguntas que les voy a compartir. El proyecto, como es de 2 años, tiene más preguntas secundarias, pero estas son las centrales.
¿Cómo se vinculan los conceptos estructurales del modelo educativo UMCE con la formación disciplinar, instrumental y vocal en el Departamento de Música? ¿De qué manera el conocimiento y comprensión de los conceptos estructurales del modelo educativo pueden ser un aporte y herramienta para la transformación de las prácticas docentes disciplinares, instrumentales y vocales? Un breve comentario sobre el diseño metodológico, porque para abordar estas interrogantes propuestas, la investigación se ha planteado de tipo exploratoria y descriptiva con un enfoque cualitativo, si bien la etapa inicial tuvo un desarrollo de tipo mixto, porque tuvimos que aplicar instrumentos de tipo cuantitativo como cuestionarios de Google Forms, además que partimos estando en clases virtuales, y una segunda etapa ya cualitativo. El primer acercamiento nuestro con el coinvestigador fue en base al estudio de los documentos institucionales, en profundidad. Para luego, después del cuestionario y con un tiempo más de profundización, realizamos 2 grupos focales, los cuales fueron interpretados con análisis estructural del discurso gracias al apoyo fundamental de un antropólogo social. Debo decir que fue fundamental y fue gracias al financiamiento del proyecto. Algunos detalles que no les he dado. Cabe destacar que en este momento actualmente el universo docente de todo el departamento de música hoy en día son 60 profesores. Estos 60 profesores son de distintos tipos de contratos, contrata, planta, jornada completa, media jornada, algunas horas, honorarios, incluso hay profesores que van por 2 horas. De esos 60 profesores, hoy en día 33 corresponden a profesores de instrumento y canto. O sea, es un porcentaje considerable si pensamos en que eso puede generar dificultades para la implementación de un modelo de enseñanza. Por otra parte, bueno, recalco lo de la diferencia de contrato. Y finalmente señalar que yo misma formo parte de este universo de estudio, entonces como una investigación participante. Yo soy, si bien estoy acá como investigadora, yo soy originalmente profesora de piano en el departamento, pero a la vez me tocó participar en el proceso de rediseño de toda la malla, entonces estoy un poquito como, tengo, creo yo, una perspectiva con conocimiento. Esta es la sala donde yo hago clases. Vámonos hacia el instrumento. Voy a hacer lo que alcanza el tiempo, digamos, para hacer una breve reflexión y como algunos nudos críticos. A grandes rasgos se han detectado diversos requerimientos, como la necesidad de gestionar procesos de inducción al nuevo modelo, al sistema por competencias, porque se instaló el rediseño en general. Más en profundidad se evidencia un distanciamiento profundo entre la práctica docente instrumental y vocal y la estructura conceptual, que sustenta todo este nuevo sistema, que se supone que ahí están los lineamientos de la enseñanza que la universidad espera entregar. Analizar críticamente las causas profundas de esta problemática escapa a los objetivos de esta investigación, si bien personalmente para mí corresponden a los aspectos más interesantes. Por ello solo mencionaré algunos factores. Según se ha estudiado anteriormente, particularmente yo lo estudié en mi tesis de doctorado, esta distancia señalada entre la práctica docente instrumental y vocal y el entramado conceptual de la institución la podríamos vincular con la histórica distancia entre la práctica y la teoría, que ha sido parte de la historia de la música y de su institucionalización, particularmente para el caso de las universidades. Por otro lado, y creo que esto es fundamental, las especiales características de la formación de un o una intérprete de música de tradición escrita, fundamentalmente aquella de tipo conservatorio, con su histórico énfasis en el perfeccionamiento técnico musical individual aplicado al instrumento o la voz por sobre una formación en contexto más amplio. Es decir, es característico de un intérprete en formación, y esto normalmente apoyado por sus propios profesores, profesoras, maestros, es característico percibir el tiempo dedicado a formación de otro tipo a una, entre comillas, pérdida de tiempo. Más exacerbada aparece esta situación de pérdida de tiempo si es que pensamos en añadir una formación con algún tipo de enfoque social.
¿O qué decir de estudiarse todo un documento de modelo educativo? Planteo a partir de esto algunas interrogantes, comparto más bien porque son unas interrogantes que yo me las realizo personalmente, por no decir diariamente. Se las voy a plantear a los profesores del Universo de Estudio la próxima semana en lo que es la última actividad que vamos a realizar. Son muy simples, las puse a modo personal, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo se relaciona el aparato conceptual de la universidad, representado en este caso en el modelo educativo y sus principios, con el curso que yo dicto? Esto es, para mi caso, ¿cómo se relaciona en mi caso particular todo este entramado conceptual con la clase de piano funcional? ¿Qué cambios en mis prácticas docentes puedo hacer yo para que se relacionen, si es que considero que no lo hacen? Comentarios a algunos resultados emergentes, esperados o emergentes. La hipótesis inicial se basaba en el supuesto de que el análisis del conocimiento y comprensión que los docentes de instrumento y voz tienen de toda esta estructura conceptual podría colaborar a la generación de estrategias para una mejora en la implementación y aplicación del modelo y el currículum innovado. En esto, considero que los resultados obtenidos han respaldado y comprobado lo propuesto anteriormente. O sea, ya estamos incluso generando acciones. Ahora bien, igualmente se proponía en una segunda etapa aportar sustento a la generación de nuevas prácticas docentes, disciplinares, en vías a la formación de formadores que, a partir de los lineamientos del modelo, colaboren idealmente desde la formación disciplinar, instrumental y vocal a la transformación social. Pues bien, los resultados, o más bien el desarrollo mismo del proyecto, ha requerido flexibilidad en sus etapas finales, demostrando que previo a una profundización es necesario abordar aspectos básicos y fundamentales que influyen directamente en esto. Aquí les comparto lo que en el fondo hemos detectado, que son resultados de otro tipo. Fundamentalmente aparece la necesidad de gestión institucional, el establecimiento de focos estratégicos de formación docente que se apliquen desde etapas iniciales de inducción hasta la generación de espacios de participación efectiva que pueden colaborar a fortalecer el compromiso institucional. Asimismo, y probablemente más importante, esto es súper importante realmente, como que cada vez creo que el proyecto se fue para otro lado, ¿no? Que son las diferentes relaciones contractuales o los distintos tipos de contratos. Tú no le puedes exigir el mismo compromiso a un profesor que tiene jornada completa, planta, a un profesor que va por 2 horas o que tiene que hacer clase en 4 instituciones. Es imposible. Importante en esto también, en cuanto a las diferentes concepciones educativas del universo de estudio. Son notorias las diferentes visiones frente a los sistemas de enseñanza-aprendizaje en general, pero específicamente por la desactualización que en esto demuestran los sistemas, tan antiguos sistemas de enseñanza-aprendizaje instrumental y o vocal, es decir, tipo conservatorio. Por ejemplo, la diferencia que se ve entre prácticas docentes de tipo transferenciales con aquellas de tipo transformativas. Bueno, profundizar en esto se escapa a los propósitos de la presente investigación, más bien se me hablan como propósitos de proyección. Y con esto cierro. Aquí tenemos la esperanza, los cerezos en flor a la salida del departamento. Un proceso profundo de rediseño institucional, sustentado en estructuras conceptuales complejas y transversales, requiere para su real implementación y funcionamiento que sus actores conozcan, comprendan e incorporen, tanto en sus discursos como en sus prácticas, dichas estructuras conceptuales, así como sus sucesivas decantaciones en sistemas de funcionamiento, competencias, programas, finalmente en la realidad educativa de la institución en cuestión. De este modo, a partir del diagnóstico realizado, que les estoy compartiendo en parte, creemos que resulta relevante para un mejoramiento de las prácticas de enseñanza enfrentar en adelante sus posibilidades de mejora, empoderamiento e impacto de las prácticas docentes. Y finalmente, como señalaba al inicio el moderador, esta propuesta espera contribuir a un diálogo interdisciplinar e interinstitucional, enfocado a los vínculos entre práctica musical y modelos educativos, que considero sin duda podrían ser compartidos por unidades académicas de música de instituciones pares en Chile
como por ejemplo considero que somos la UNCE con la Universidad de La Serena, donde estamos. Esta es la bibliografía que va a quedar ahí, por si acaso algunos antecedentes, eso sería. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesora Fernanda Ortega. Vamos a dar paso ya a la última exposición. Les recuerdo que al final de esta exposición ya pueden comenzamos con la ronda de preguntas, por lo tanto, todas las personas que estén interesadas en hacer preguntas las pueden hacer llegar a través del chat de la plataforma o también de manera presencial al profesor Raúl Jorquera, que está por ahí en la sala. Vamos ahora entonces con la cuarta presentación a cargo de la profesora Laura Elisa Villagra. Ella pertenece al Centro de Experimentación Sonora de San Juan, del Instituto de Estudios Musicales de la Universidad Nacional de San Juan de Argentina. La profesora Villagra es graduada en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, como intérprete musical en guitarra. Es profesora universitaria y licenciada en educación musical. Su labor docente se centra en el nivel inicial, en la sala de 3, 4 y 5 años, y en el grado universitario en las cátedras de análisis musical de la Universidad Nacional de San Juan. Es becaria del Consejo Interuniversitario Nacional en el año 2019 en el marco de becas Estímulo a la Vocación Científica y becaria interna también de la misma casa de estudio donde trabaja, en el marco de la beca CCK. Integra además el Centro de Experimentación Sonora de San Juan. Su exposición, que se llama Arte Sonoro en nivel inicial, hace referencia al nivel inicial. El nivel inicial, recordemos, aquí se llama también el kinder, ¿no? La enseñanza para los más pequeñitos. El nivel inicial es un espacio donde las producciones musicales abundan, ya que múltiples actividades diarias desarrolladas en distintas áreas se sirven de ella. Entonces, si el papel pedagógico de la música ya se evidencia, ¿cuál es la tarea que le resta al especialista en música en este nivel? La función de la educación musical en el nivel inicial no es la formación de músicos, sino la de favorecer la capacidad comunicativa y artística del niño, proponiendo experiencias artísticas que estimulen el pensamiento creativo, asociativo y divergente. Por lo tanto, el arte sonoro ingresa a la asignatura de educación musical para expandirla y se ajusta a los propósitos deseados para el nivel inicial, ya que invita a repensar el sonido, fuentes sonoras, su transformación y significación en el contexto actual. A partir de diferentes datos recogidos por su investigación, se elaboraron matrices relacionales donde se conjugaron las premisas teóricas y se configuró una hipótesis didáctica que vinculó las tipologías del arte sonoro seleccionadas con cada uno de los contenidos del diseño curricular jurisdiccional, de forma secuenciada en las 3 salas que comprenden el nivel inicial. Sin más, entonces, damos paso a la profesora Villagra y les recordamos que después de esta presentación comienza la rueda de preguntas. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar. No sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Desde la plataforma, perfecto. Bien, genial. Bueno, este trabajo de investigación es el trabajo que realicé, es un resumen que desarrollé como mi tesis de grado para obtener el título de licenciada en educación musical. El título inicial con el que desarrollé mi tesis era mucho más largo, era Estrategias didácticas vinculadas al arte sonoro para la educación musical en el nivel inicial. Y bueno, como estoy trabajando en la edición del libro, de hacerla un libro, lo recorté al título. En estos campos de investigación siempre se requieren estos títulos grandes donde se especifica de qué es lo que vamos a hablar. Esta investigación inicialmente iba a ser un estudio de caso sobre mis prácticas en el nivel inicial como docente, sobre cómo incluir el arte sonoro, pero como empecé en diciembre de 2019
y después, bueno, fue durante el 2020 y no tenía mucha conciencia de que, o no tenía ninguna certeza de cómo se iba a desarrollar la vida misma, terminó siendo un estudio teórico. En primera instancia, lo que se observó fue una falta de secuenciación. En Argentina, hasta el año 2014 más o menos, existió solo la sala de 5 como obligatoria. Y después hubo una ley que hizo que la sala de 4 también fuera obligatoria. Y a su vez, en el 2018, se dijo que la sala de 3 no iba a ser obligatoria, pero que todas las escuelas y todos los gobiernos de cada provincia del país tenían la obligación de proveer un espacio, una sala, para todos los que quisieran mandar a sus hijos a la sala de 3. ¿Qué pasó ahí? Que teníamos un montón de profesores de música que no sabían muy bien cómo secuenciar, qué hacer en cada sala. Ese fue como lo primero que se observó, que teníamos 3 edades súper diferentes y no se sabía qué hacer. Y por otro lado, que normalmente las planificaciones que abundaban, digamos, que más se promovían, esto desde de un estudio, no de los antecedentes, de las tesis de otras pedagogas que han analizado este caso, era la juxtaposición de actividades. Es decir, un día enseñó ritmo, otro día enseñó canto, otro día enseñó instrumento, otro día enseñó diferentes cuestiones, cualidades del sonido, pero no había una estrategia, no había un planeamiento estratégico con un objetivo final coherente, digamos. Entonces los niños básicamente de 3, 4 y 5 años aprendían cosas un poco desorganizadamente. ¿Qué pasó también? Otro de los problemas observados, bueno, o otras de las observaciones que se puede hacer, es la abundancia de música, ¿no? Tonal. En el nivel inicial no solo está música, hay gimnasia, inglés, artes visuales, teatro, hay muchas cuestiones. Las maestras de educación de nivel inicial también se sirven todo el tiempo de la música, porque enseñan a comer una canción para comer, una canción para despedirse, una canción para esto, para aquello. Y entonces, bueno, ya teníamos mucha música. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea del profesor de educación musical? Seguir enseñando canciones, enseñar canciones más bonitas, mejores. Ahí era otro interrogante. Después, con respecto a toda la bibliografía que se recopiló de educación musical a nivel inicial, es que había muchas actividades de adiestramiento y poca de resolución de problemas. Y eso era un punto que ya las pedagogías de nivel inicial estaban haciendo foco. A los chicos se los está estructurando, se los está adiestrando, pero se le presentan pocas problemáticas. Entonces, el pensamiento divergente no se está fomentando, se está fomentando una estructuración. Había como una contradicción. En Argentina fue muy popular una obra que realizó Judith Koski, que se llama Ruidos y Ruiditos, que son 3 volúmenes de CD, y un último CD que propuso que se llama Cuadros Sonoros. Judith Koski, una gran música y compositora, implementó el uso de cotidiáfonos, ¿bien? Instrumentos realizados con materiales inusuales o reciclables. Pero bueno, los educadores musicales, ¿qué es lo que querían? Volver a darle las formas clásicas o a estos instrumentos cotidianos, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer una guitarra, voy a intentar hacer algo que ya, digamos, está basado, ¿no?, en la tradición, en los cánones, ¿no? Y por otro lado, que toda la producción que se generaba a través de esos instrumentos volvía a caer en el mismo lugar de la repetición de las formas clásicas. Y dentro del nivel inicial también la imitación de lo literal, que si vamos a sonorizar algo, va a ser, bueno, ahora el sonido de viento, ahora el sonido de lluvia, y buscando siempre la representación de lo literal, ¿bien? Por último, otra de la última problemática es cuando uno dice, bueno, está bien, busquemos otra forma de trabajar, pero ¿qué pasa? Que hay poco material, habían pocos recursos. Entonces, como vuelvo un poco al inicio, yo empecé a trabajar de una forma, incluyendo el arte sonoro, con otros lineamientos, que ya los vamos a mencionar, y cuando quería hablar sobre esto, y me di cuenta que había poco material, que todos los recursos estaban asentados un poco en la vieja escuela, ¿no? En esta escuela de adiestramiento, en esta escuela que estructura al niño. El arte sonoro nos pareció un gran potencial como recurso, porque si bien tenemos una disciplina que hace las artes visuales, que es interdisciplinaria, que trasciende, digamos, y lo que busca, no pertenece exclusivamente a los músicos, y por lo tanto, digamos, no se ciñe tanto a la adquisición de herramientas específicas de la música, si bien sabemos que el concepto de música está muy ampliado, sino que hay un concepto de creación sonora expandida. Y además, lo más importante que me parecía, era que había una transformación de la escucha.
La escucha ya no estaba ceñida a ese cuadro donde instrumento, forma, sino que largo, corto, sino que hay una transformación de la escucha en este recurso, digamos, en el arte sonoro como disciplina. ¿Cómo vinculamos el arte sonoro con la educación musical, con la planificación? Bueno, sin quitarle la cualidad sensible, ¿sí? Porque esa también fue como la estrategia, fue como la pregunta de la investigación, bien la estoy resumiendo bastante. Yo tenía el arte sonoro como un potencial, sabía que lo queríamos incluir en el inicial, yo ya lo estaba incluyendo, pero bueno, ¿cómo lo vinculamos en una planificación? Porque eso al final es lo que más iba a ser más concreto para transmitirlo a otros colegas docentes que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque la planificación tiene un componente rígido que va a ser el currículum, que nos va a especificar ciertos contenidos, y nosotros tenemos que, bueno, desarrollarlo a partir de ahí. Y teníamos nosotros acá en San Juan, y en Argentina en general, porque indagamos mucho sobre eso, que había un solo diseño curricular, que era para sala de 5. Entonces, bueno, ¿cómo divido todos esos contenidos en las 3 salas? Y ese fue el objetivo del proyecto, proponer una estrategia didáctica, o sea, es decir, que todo el año se trabajara un objetivo final, ¿vean? No que se fueran dando yuxtaposición de actividades, que estas estuvieran vinculadas al arte sonoro para expandir el concepto de creación de música que se va a utilizar en el jardín, ya que la música tonal estaba totalmente cubierta, la dosis de música tonal estaba cubierta, para el desarrollo de proyectos didácticos de educación musical, ¿bien? Secuenciando las salas de 3, 4 y 5, muy importante nos parecía, y vinculando los contenidos del diseño curricular, en este caso, de la provincia de San Juan. Pero el diseño curricular de la provincia de San Juan es una copia, ¿no? O sea, tiene casi los mismos contenidos que tienen casi todos los de la República Argentina. Es un cut and paste bastante obvio. Entonces, bueno, ¿cómo se va a confeccionar esta estrategia? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que los contenidos tenían 3 núcleos: producción, apreciación y contextualización, que tenía que estar, cuáles eran las características cognitivas de los 3, 4 y 5 años, que teníamos que tener en cuenta la educación por capacidades, que es como se trabaja acá la educación musical en el nivel inicial, o sea, es decir, no desde la adquisición de conceptos puntualmente musicales, sino capacidades como comunicación, trabajo con otros, resolución de problemas, y algo muy importante que van a ser las conductas musicales, que es la propuesta pedagógica de François de Lalande, que hace en la música es un juego de niños, y que bueno, yo tuve el placer de encontrarme con estas grabaciones que él hace con Olivia Concha Molinari, ¿no? Que es quien un poco le va a seguir el hilo, y van a un poco concretar el pensamiento, donde de Lalande dice, bueno, ya sabemos toda la música y la variedad que existe, y no sabemos qué música va a existir en el futuro, y lo que nosotros los educadores musicales tenemos que hacer es fomentar conductas musicales, ¿sí? Y él hace todo el desarrollo de su tesis. ¿Qué pasó? Bueno, teniendo estos postulados, ¿no? Primero, bueno, entendiendo el Piaget, el juego, el desarrollo, digamos, de cognitivo a través del juego, los diferentes tipos de juegos, la propuesta de Lalande, y algo más que se sumó, que fue la propuesta de Sion, de Michel Sion, ¿no? Este colaborador de Pierre Schaeffer, que bueno, las tipos de escucha, porque escucha no solo hay una, la escucha reducida es la que fomenta la educación musical clásica, timbre, altura, duración, pero hay otros tipos de escuchas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta conjunción de postulados para secuenciar las 3 salas, para que nos quedara claro a dónde vamos a poner el foco en nuestra planificación. Y eso siempre con la vista clara en que el objetivo de la estrategia es estimular conductas musicales, no estructurar en un tipo de música, y desarrollar los modos de escucha. La escucha es un evento complejo que se va a dar siempre en multiplicidad, digamos, pero bueno, íbamos a buscar actividades que focalizaran una escucha en cada sala. Para eso, bueno, dijimos, ¿qué recursos nos vamos a valer? Y bueno, tenemos que ver el arte sonoro que se divide en tipologías, como géneros, ¿no? Dentro de ese subgénero, dentro de este gran género. Seleccionamos las tipologías, escuchamos muchas obras, hicimos todo un corpus de obras que escuchamos, de proyectos, de performance. Seleccionamos 10, a esas 10 tipologías seleccionadas. ¿Qué fue lo que se procedió? Bueno, un poco para hablar de lo metodológico, empezamos con una hipótesis, ¿bien? Si bien esta es una investigación descriptiva, entendemos que la hipótesis va a ser una guía para poder
ir hacia, digamos, que vamos a hacer conjeturas que orienten la exploración. Entonces, la hipótesis inicial es que si podemos armar planificaciones abordando contenidos de educación musical con arte sonoro, haciendo una secuenciación coherente en las 3 salas. Es decir, bueno, vamos a tener planificaciones, que vamos a tener los contenidos, que van a estar vinculados al arte sonoro, y que van a ser secuenciadas coherentemente. ¿Cómo hicimos la contrastación de esta hipótesis? Y bueno, a partir de este procedimiento que va a ser contrastación por documentación. A este enunciado hipotético, bueno, le fuimos viendo qué es lo que las teorías qué es lo que otros expositores, no analistas, pedagogos habían estudiado sobre esto. La mayor parte de esta investigación, bueno, se dio en el 2020, así que estábamos todos en casa leyendo muchísimo. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, tomé todos los contenidos del diseño curricular y los numeramos. Bien, el núcleo de producción y el núcleo, los numeramos con una voz. Dentro del núcleo de producción hay comunidades, la voz, el canto, los instrumentos. Y pusimos las tipologías del arte sonoro, por ejemplo, bueno, la primera tipología de instalación sonora. Y fuimos ahí un poco cruzando los datos, ¿no? Esto es una matriz relacional, bueno, cruzo. ¿Qué contenido me puede funcionar ¿qué tipo, con esta tipología del arte sonoro? Bueno, con poesía sonora, con instalación sonora, y fuimos ahí cruzando para ver si realmente las tipologías del arte sonoro podían cubrir los contenidos que el diseño nos estaba exigiendo. Por otro lado, lo que hicimos, bueno, es dentro del núcleo de apreciación, todos los contenidos del núcleo de apreciación, que van a ser los rasgos del sonido, y después los que tienen que ver más con las cualidades musicales, los dividimos en las 3 escuchas. Bueno, ¿qué contenidos pueden ir para este tipo de escucha? ¿Qué contenidos se relacionan con este tipo de escucha? ¿No? Por ejemplo, con el semántica, íbamos a hablar, bueno, también tanto desde lo causal, ¿no? Por ejemplo, el contenido número 29, que es el carácter. Bueno, eso tiene que ver con lo semántico, ¿no? Entonces, bueno, esa iba a ir para semántica, y fuimos así dividiendo, ya hay una aproximación de división. Recuerden que el problema inicial era que los profes de música no tenían mucha idea de cómo llevarlo adelante. Y después de todo esto, este cruzamiento de datos, ¿no? Entre las tipologías, entre los modos, digamos, entre los modos de escucha, y entre los contenidos, lo que se fue haciendo fue esta tabla de conclusión, ¿no? Que para sala de 3, donde íbamos a promover lo que las conductas musicales que propone de la LAN, que van a ser escuchar y producir sonidos, íbamos a utilizar una cantidad de contenidos, ¿bien?, que fueron quedando, digamos, ahí separados, ya con un propósito, en fin. Ustedes ven acá que, bueno, yo propuse 10 actividades y una actividad de escucha, porque sacamos la conclusión también de que en sala de 3, más o menos, en el nivel inicial, la cantidad de salas que uno va a tener en el año van a ser aproximadamente, en limpio, 30 veces va a encontrarse con los chicos. Entonces dijimos, bueno, que si una actividad, para aprenderla no hay que repetirla y cada vez incrementar la dificultad. Bueno, que sean 10 actividades que repitamos 3 veces a lo largo del año, con una incrementación de dificultad, y bueno, y la actividad de escucha causal, que sea, bueno, una tarea diaria, ¿no? Siempre la clase se iniciaba con una actividad de escucha causal. Entonces ahí la planificación ya tenía más sentido, ya tenía una coherencia. A lo largo del año uno ya tenía una estrategia coherente, uno tiene un propósito, que es que en la sala de 3 escuche y produzca sonido, entienda el sonido y el gesto. Que en la sala de 4 entienda cómo el sonido nos significa y cómo las posibilidades de expresión de ese sonido. Entonces ahí, bueno, se pusieron todos los contenidos. Todas las salas tienen 10 actividades distintas y una actividad de escucha. Y por la sala de 5, el sentido de la forma, ¿no? Y estas tres conductas musicales, ¿no? Están totalmente ligadas con los juegos que va a proponer Piaget, ¿no? El juego de sensoriomotriz, el juego semántico, el juego simbólico y el juego de reglas. Entonces, el juego sensoriomotriz es jugar con el sonido, sentirlo, expresarlo en la sala de 3, significarlo en la sala de 4, y darle forma o darle reglas, que ya va a estar más aproximado a lo que va a ser la construcción musical en la sala de 5. La conclusión de esta investigación, nuevamente, es una hipótesis, porque Ana Lucía Frega, la doctora, es una doctora en educación musical muy importante en Argentina. Ella nos dice que toda planificación es una
una hipótesis didáctica, porque se va a terminar de comprobar en el aula, ¿bien? Pero esta hipótesis didáctica es estratégica, tiene un objetivo definido, que secuencia los 3 niveles, que no es restrictiva al lenguaje musical y que es flexible, ¿sí? Porque todo el corpus de tipologías del arte sonoro era muy flexible. Esa ha sido, bueno, la exposición. Muchísimas gracias, profesora Laura Elisa Villagra. Como saben, ahora ya damos inicio a la rueda de preguntas. De momento, aquí en la sala virtual, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo no sé si alguno de las personas que están participando ahora de la plataforma Zoom tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Asimismo, dejo la invitación abierta desde La Serena para que alguien, si quiere hacer alguna pregunta, por favor, que levante la mano. María Victoria, activa tu micrófono. Adelante. Gracias. No, quería agradecer todas las ponencias, pero sobre todo la de Laura, porque me parece como profesora una propuesta que en el fondo entrega alineamientos, pero a la vez deja el espacio a los profesores y a las profesoras de tomar decisiones. Y bueno, en todos los aspectos súper rescatable esa visión, ¿cierto?, espiral que tiene del aprendizaje, que es la lógica que se utiliza en el currículum chileno con estos 3 ejes y sus respectivos objetivos que van avanzando. Entonces, y como profe también, que he hecho clases hasta incluso el nivel de educación media, me parece súper atingente porque siento que los estudiantes y las estudiantes hoy día han perdido la capacidad, o no les hemos dado la oportunidad más bien, de poner en juego su capacidad de escucha, desarrollar la escucha, que antes de hacer música, ¿cierto? O no sé si antes, pero que es tan importante, ¿cierto? Y por eso para mí es tan importante también Murray Schafer, en el fondo tiene que ver con eso, con esta dimensión un poco olvidada de los sonidos, que también se conversaba ayer, que vivimos como con un ruido permanente. Y eso, agradecerle sobre todo a Laura porque me ha dado muchas claves para mi labor docente. Gracias. Laura, no sé si quieres comentar algo al respecto. No, muchas gracias. La verdad que, bueno, agradecer a la universidad también, bueno, por haberme dado el espacio de compartir. Yo la verdad que cuando escuchaba los currículums de los expositores primeros, recién estoy iniciándome en este camino. Pero bueno, creo que cada hallazgo y cada cuestión es muy importante. Escuché todas las ponencias y estuve muy atenta. Y creo que todos tenían que ver, creo que los que han organizado la mesa han sido muy inteligentes, ¿no? Han sido muy propios en organizar desde la primera hasta la última, porque tienen esta cuestión, bueno, del desarrollo del currículum, ¿no? Desde la primera también el tema de lo instrumental, que mis inquietudes empezaron por ahí, quizás por la primera exposición, ¿no? Con esto del sistema, leí unas críticas de Coriuna Anajorian, sobre el sistema. Y a partir de ahí fue que se desató, bueno, mi tesis. Entonces cuando escuché la primera ponencia dije, bueno, vamos por ahí, bueno, y después la de las más chicas, concretamente con la formación docente, porque también esa era otra parte de la investigación muy larga que, bueno, que no pudimos hablar, que es el tema de la formación docente, que nosotros quizás nos dedicamos a estructurar, porque también cuando formamos a los docentes estamos haciendo lo mismo, no hay una cátedra de experimentación, no hay una cátedra de escucha, no hay una cátedra faltan esos espacios que, bueno, Murray Schafer, Violeta Hemsey, tantos, Olivia Concha Molinari, tanto nos han dicho, nos han pedido, no, estamos dando, bueno, pero la contemplación, la reflexión, bueno, creo que estamos en deuda con los docentes que estamos formando. Muchas gracias, Laura.
Raúl, desconozco si desde ahí de La Serena están con alguna inquietud o alguien quiere hacer algún comentario. Sí, tenemos uno, pero es mejor venir aquí. Sí, aquí hay una consulta o comentario. Acá. No, sí. Hola, es para Fernanda, pero es una cosa muy simple, más que nada con todo este modelo que has estado trabajando. O sea, esta revisión del modelo conceptual de la universidad, ¿cuánto ha costado implementarse? Y en el fondo, ¿ha habido cambios actualmente con este modelo que parte del 2016? ¿Cómo ha sido la instalación en los profesores? ¿Se siguen replicando las prácticas? Sí, bueno, es que es una pregunta difícil de responder. La primera generación que se implementó fue en 2018. En las primeras carreras, fueron 6 primeras carreras, entre las cuales pedagogía en música. Y este año está saliendo recién la primera corte. Entonces no tenemos, bueno, y entre medio nos tocó el estallido, la pandemia, y hay ciertos hitos evaluativos fundamentales entre medio que no han sido, fueron realizados con lo que permitía la pandemia. Hay muchas cosas que no se pudieron hacer. Ayer hubo una mesa en la que tú estuviste, de hecho, una mesa completa de todos los cambios de la docencia en pandemia. Bueno, se mezcló todo eso con eso. Por ejemplo, yo puedo comentar que en uno de los grupos focales que hice, que la temática era otra. La temática era como la relación con el modelo, con si lo conocen o no lo conocen. Y los primeros 15 minutos los profesores se tuvieron que desahogar, como ocurrió en tantas reuniones y tantas partes, de que la clase, que no sé qué, que me costó tanto. No te podría dar así como evidencia, porque sería adelantarme. Nosotros tenemos percepción de las cosas que hay que cambiar, claramente, y esto surgió también por eso, porque yo como ya el segundo año de implementación, yo que me tocó estar en todo el rediseño, empecé a ver que había una diferencia entre lo que habíamos propuesto, que es una cosa bastante innovadora, creo, y que fue una normativa institucional. Esos cambios tan grandes generan mucho anticuerpo a veces en los propios colegas. No fue una cosa nuestra. Y luego yo empecé a darme cuenta que había que algo pasaba y que eso no bajaba particularmente hasta los profesores de instrumento y voz. Por las razones que ya les dije, porque yo también, como soy pianista de formación, tengo muy claro todo ese contexto. Quería profundizar más en eso, como todo el segundo año era para llegar mucho más allá, más lejos, para un poquito innovar en las prácticas. Pero como les dije, todavía no está el tiempo para hacer eso. Justamente ahora que salga la primera corte, les tocó dar la prueba el otro día a los chicos, la prueba nacional, todo eso, estamos esperando todos esos insumos, estamos esperando tener un año normal también para poder medirla. Pero yo tengo esperanza, y por eso estoy en esto. O sea, yo creo que puede generar cambios, pero para eso tienen que cambiar los propios docentes. Y esa es la piedra dura de roer. Eso te puedo decir. Después de la instalación de las prácticas. Claro, porque tú le puedes pasar todos los cambios a los profesores y decirles, ya, listo, ahora cambien la mentalidad. No se puede. Y ahí, por eso es que en algún momento me frustré yo, como en el proyecto de investigación, lo digo abiertamente, porque yo quería ir a la profundización y me di cuenta que hacía falta toda la etapa previa de gestión institucional. Considerar a los profesores, incorporarlos, que se sientan parte, es una cosa muy humana en esa relación que no se había hecho y que es necesaria. Aunque uno crea que mandándoles el PDF por correo lo van a ver, pero no lo van a ver. Pues. Bueno, todo lo que se puede hacer, yo creo que vamos avanzando. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta aquí desde la plataforma. Jan Coco, creo que se pronuncia así, Jan. No, perfecto, está súper bien, gracias. Primero quería felicitarlas a todas por las ponencias, las encontré muy interesantes. Yo no soy especialista en educación, pero me sirvió mucho como para tener ideas también de ese aspecto.
Y quería centrarme en la ponencia de Rolando, porque yo también me estoy metiendo en temas medioambientales y encontré muy interesante de ver esto desde la educación musical, de cómo crear conciencia ambiental desde ese foco. Porque también me pregunto cómo la música en general puede llegar a generar repercusiones de ese tipo. Y también me gustó mucho, por ejemplo, el término también del el capitaloceno, que no lo había escuchado hasta ahora, lo encontré muy, muy acertado, muy interesante también y muy de acuerdo con esas críticas que se le hacen al concepto de antropoceno, lo encontré genial. Y tenía dos preguntas. Primero, si es que hay algún trabajo tuyo, porque estuve buscando sobre este tema, si has publicado algo para tener acceso a eso, como a leerlo más en detalle. Y lo otro es, también quería preguntarte, porque me encantaron esos, como, esos 7 principios, y quería saber, porque ahora no me acuerdo bien en detalle, pero también cómo podría dialogar estos principios con a veces temas como de pobreza energética, que a veces dificultan también esta toma de conciencia medioambiental, porque es como necesito esto y es contra el medio ambiente, pero lo necesito para poder como subsistir. Entonces, ese es cómo dialoga eso con el contexto de las personas y la educación musical. Bueno, muchas gracias por la pregunta, tremendamente interesante, y a mí también me permiten darle otra mirada a todas estas cuestiones. La primera pregunta, con respecto a publicaciones, específicamente Capitaloceno no tengo nada. Hay una publicación sobre el buen vivir y la educación musical que se publicó el año pasado en la revista electrónica LM. Y de ahí hablamos del decrecimiento, que es básicamente el concepto que usan los distintos países para formular la Agenda 2030, por ejemplo. Entonces, desde ahí hacemos un contraste entre el decrecimiento y el buen vivir con sus diferentes posturas, porque no hay un solo buen vivir, hay varias maneras, porque aun cuando hay un buen vivir indigenista, aparece la academia y academiza ese saber indigenista. Esa publicación, respecto al Capitaloceno, espero que salga el próximo año, porque está comprometido este trabajo que acabo de presentar en un libro, que espero que salga el próximo año. Respecto a lo segundo, a estas situaciones energéticas, claramente son situaciones que tenemos que ir sopesando, evaluando, y que no todos los contextos se va a poder cumplir. O sea, ya con la pandemia nos dimos cuenta que con todo lo que era la tecnología, no en muchos hogares había disponible. Y cuando había un solo equipo, se repartía para distintos integrantes de la familia y había que turnarse por horario. Entonces, eso también te va a dar cuenta de diferencias en temas de justicia social, en lo que tiene que ver con la conectividad, el acceso al Internet, por ejemplo. Que se dice que el Internet es una fuente o un recurso democrático porque la información está ahí. Sí, pero el acceso es otra cosa. El acceso no es tan democrático, porque hay que tener ese acceso al IP, a una señal de Internet. Entonces, desde ahí también se puede hacer un estudio que no sé si entra derechamente con Capitaloceno, aunque sí, porque para mantener la nube también hay que gastar mucho carbón para mantener esa nube. Entonces, ¿qué tan ecológicos son estos recursos ahora que estamos en formato híbrido? ¿Qué tan ecológico es lo virtual? También quedan entredichos, porque igual se gasta mucha energía en eso. Pero si lo contrastamos con lo que gastan los aviones en trasladar un montón de gente, ahí podemos compensar. Pero son cuestiones que debemos empezar a reflexionar. Yo creo que hoy en día no tenemos las respuestas porque todavía no nos hemos puesto a pensar en esos detalles. Hay ejemplos aislados o esfuerzos aislados. Por ejemplo, lo que pasa acá en Chile, el mejor ejemplo que hay es Rapa Nui con la ONG Toki, que construyeron su escuela de manera autosustentable y tratan de tener un proyecto sostenible. Pero de ahí tú miras también el repertorio que trabajan, han logrado el equilibrio entre esa herencia eurocéntrica con lo local. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo. Pero a veces quedamos cortos, porque quedamos solamente en la etapa medioambiental, pero ese cambio cultural, que tiene que ver también con lo que hablaba Fernanda recién, porque al final son cambios culturales. Y son cambios que no se dan de la noche a la mañana y se arrastran de una manera intergeneracional, que se arrastran de hace siglos, y no se puede cambiar de la noche a la mañana, y de alguna manera también tenemos que aceptarlo ya, incorporarlo, aceptarlo mejor dicho, asimilarlo, reconocerlo en esa parte, pero de alguna manera decir ya, hasta este punto podemos avanzar y de ahí reconstruir.
Una persona que trabaja muy bien el buen vivir, y no se mete con Capital Oceano, pero con buen vivir, es Andrés Samper, en Colombia. Y a él vale la pena leer porque habla también de que hay que higienizar la educación musical, hay que hacerle una limpieza, y es bastante descriptivo, que no voy a entrar en detalles, pero hay que hacer una limpieza, porque dice así como el cuerpo humano se enferma, y hay que vienen todos los síntomas de una enfermedad, todos los que quieran imaginar, para recién curarte, la educación musical tiene que hacer ese proceso. Y aún ni siquiera aceptamos nuestra enfermedad. Entonces, desde ahí estamos limitados. Muchas gracias, genial. Sí, como una observación, yo no sé si ustedes conocen, pero hay una agrupación que se llama La Música Declara Emergencia. Es una agrupación internacional, y en este caso también hay una versión chilena de esta agrupación. Y hay artistas, hay profesionales de la industria musical, hay organizaciones, hay centros académicos y de formación que se unen para declarar la emergencia climática y ecológica y hacer un llamado a los gobiernos para generar una respuesta, ¿no?, concreta al tema y finalmente efectiva para proteger la vida en la Tierra. Así es que es una iniciativa que yo no sé si Rolando la conoce, pero también toma parte un poco del contexto de lo que estamos hablando, y se los dejo ahí como para que puedan revisar también la música de Clara Emergencia. No sé si alguien más tiene una duda, ya estamos en el tiempo, así es que si no tenemos ninguna... Una más. Ah, genial. Solo un comentario y una pregunta para Rolando. No, sumamente corto. Bueno, en el sentido que, solamente para complementar lo que estabas diciendo, crisis. Estamos en crisis, solamente que no estamos con la conciencia de la crisis aún. Y siempre le estamos la responsabilidad a otros sin hacernos cargo nosotros. ¿Ya? Yo creo que ahí es un tema que debemos profundizar más como seres vivientes de este planeta que está sumamente complicado actualmente. Y quería, justamente, yo, los principios, acá estamos en el principio, y el principio número uno que tú decías. ¿Qué hacemos, pues? Cada estudiante tiene derecho a la educación musical en su formación primaria y secundaria. Porque tiene derecho, pero ¿qué hacemos al respecto? Claro. Bueno, ahí hay dos cosas. Latinoamérica, ¿cuándo no ha estado en crisis? Y los países latinoamericanos, en su particularidad, ¿cuándo no han estado en crisis? Vivimos permanentemente en crisis. Que algunas veces queda más es más notoria esa crisis que otra, bueno, es relativo, pero depende de la percepción de las personas. Pero estamos permanentemente en crisis, y la educación musical, respecto a ese derecho, también está permanentemente en crisis, porque siempre se está cuestionando si la educación musical tiene que estar en la escuela, en el currículo escolar o no. Y de ahí también debemos hacer el ejercicio de nuestra profesión, es cuestionar, ¿tiene que estar en la educación escolar o no? ¿Y de qué manera tiene que estar en la formación o en el currículo escolar? Porque si le vamos a dar un enfoque profesionalizante, como era lo que se ha presentado desde un modelo conservatorio, por ejemplo, cuando adoptamos un COAL y un OAF, de ahí de alguna manera también es un modelo profesionalizante, porque hay que adquirir los lenguajes eurocéntricos de la música. Esa es una visión que puede ser sumamente válida, pero es una. ¿Qué visión le vamos a dar en nuestra construcción pedagógica? Bien vimos con la conferencia de Oscar Pino de que antiguamente ya estaban los modelos sumamente claros, determinados que querían hacer. Y ahí estaba ese enfoque moralizante del valor, de la moralidad, etc. Pero hoy en día tenemos una amplia diversidad que finalmente es cada figura docente quien tiene que decidir qué perfil le va a dar a la educación musical, porque el currículo escolar nos da esa libertad. Y no es malo que nos dé la libertad, está bien que nos dé la libertad. Pero, como gremio, por decirlo de alguna manera, tenemos una multiplicidad de representaciones respecto a qué entendemos por educación musical. Y qué entendemos por profesional de la educación musical. Porque una universidad forma de una manera y otra universidad de otra. Entonces podemos ver que hay universidades que están sumamente pegadas con el modelo conservatorio, mientras que hay otras que ya se abrieron y buscan pedagogía abierta, por decirlo de alguna manera. Pero eso está pasando hoy en Chile, y tenemos una diversidad de profes, de gente que está saliendo de las distintas universidades, y ya dentro de esas universidades también tenemos esa multiplicidad.
Entonces, ese es el problema, diría yo, que tenemos que ponernos de acuerdo como carreras, programas universitarios, y de alguna manera establecer cuál debería ser la columna vertebral de las competencias disciplinarias y pedagógicas, como lo dicen los estándares, cuáles son las competencias que deberían de alguna manera tener cualquier profesional de la educación musical. Y desde ahí ya cada quien tener su libertad. Pero el modelo constitucional no lo permite porque esta es la libertad de enseñanza. Entonces ahí entramos en un bucle que estamos sonando. Así que todo va a depender de los esfuerzos individuales que quieran tomar cada uno. Perfecto. Bueno, creo que sin más ya queda, por supuesto, agradecer. Les recuerdo que estamos en la mesa número 6. Estamos participando del primer Congreso de Educación Musical y Musicología, Diálogo Interdisciplinar. Este congreso ha sido organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena y cuenta con el patrocinio del Centro de Investigación en Educación Musical de Chile y la Sociedad Chilena de Musicología. Queremos agradecer la participación de Rolando Ángel Alvarado, de María Victoria Andaur Gómez, de Fernanda Ortega Sáenz y de Laura Elisa Villagra. Muchísimas gracias por sus exposiciones, que disfruten de La Serena los que están ahí, se vayan a dar una vuelta a la playa, a comer bien, que lo pasen súper bien, y nosotros estamos por acá por Valparaíso, yo al menos, y otra gente en otras partes del mundo y de Chile. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chao, chao.